Hola, hola, amantes de las series turcas. Copyright alegró a tenerlos una vez Moon SAQ en nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito de todos los que amamos estas historias llenas de pasión Superíndice 3N, drama y por supuesto, mucho pero mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha estado incendiando los foros de discusión Superíndice 3N y las redes sociales, la relación Superíndice 3N, a veces tormentosa, entre los personajes principales de nuestras series favoritas y sus suegras. Esas figuras maternales que pueden ser un apoyo incondicional o por el contrario, la peor pesadilla de nuestros queridos protagonistas. Esas madres que con sus consejos, a veces acertados y otras veces no tanto, pueden definir el rumbo de una relación Superíndice 3N. Esas suegras que, queramos o no, se convierten en parte fundamental de nuestras vidas. Específicamente vamos a analizar el caso de Kerem y la Mahmur de Ande en la archiconocida y amada Senkal Kapimi. ¿Recuerdan ese momento? Pues hoy lo diseccionamos, lo analizamos y nos preguntamos, ¿fue un regalo bomba o una verdadera traición Superíndice 3N familiar? Rense porque vamos a desentrar más menos a este escu, da lo que remeció Superíndice 3 la serie desde sus cimientos. Un evento que no solo puso a prueba la relación Superíndice 3N de Eda y Serkan, sino que también Copyright N generó Superíndice 3 un debate sobre los límites del amor y la injerencia en la vida de los Demu, S. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor pequeño más menosito, Super RU, pido, y que nos ayuda un monto Superíndice 3N, suscríbanse al canal. Si les gustan las series turcas, si quieren estar al tanto de todos los chismes, las teorías y los análisis mood S profundos, este es su lugar. Que denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al luo. Porque hoy vamos a desmenuzar este tema con lupa, explorando todas las aristas y las posibles interpretaciones de este momento crucial en Senkal Kapimi. Vamos a empezar hablando de Senkal Kapimi, porque es nuestro punto de partida. Esta comedia romántica nos conquistó Superíndice 3 a todos con la cómica explosiva entre Eda y LDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erupar Rafael, y Serkan Bolat, el arquitecto adicto al trabajo que encarna Kerem Bürsin. Ya sabemos la historia, un contrato de matrimonio falso que termina convirtió Copyright en amor verdadero, con sus altibajos, sus dramas y por supuesto, sus momentos inolvidables. Un romance que, como la vida misma, estuvo lleno de obstáculos, de malentendidos y de momentos de gran felicidad. Pero hoy, no vamos a hablar de Serkan. Hoy la atención Superíndice 3N se centra en la madre de Eda y en el regalo bomba, o la traición Superíndice 3N familiar de Kerem. Un acto que sin duda alguna marcó Superíndice 3 un antes y un después Copyright S en la trama. El momento crucial que nos ocupa hoy gira en torno a la relación Superíndice 3N de Eda con su familia, especialmente con su tía Ifer y por supuesto con su madre, Melda. Melda es un personaje que no aparece físicamente en la mayor parte de la serie, pero su presencia se siente a través Copyright S de las decisiones y las emociones de Eda. Sabemos que Melda abandonó Superíndice 3 a Eda cuando era pequeño más menos dejándola al cuidado de su tía. Este abandono marcó Superíndice 3 profundamente a Eda, creando una herida emocional que influye en sus relaciones y en su manera de ver el mundo. Una herida que a pesar del tiempo seguía abierta y afectando la vida de la joven florista. Ahora bien, ¿du Superíndice 3 de entra Kerem en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem, en un intento de acercarse a Eda y de comprender mejor su pasado, decide investigar sobre su madre. Descubre información Superíndice 3N sobre su paradero y, en un acto que algunos consideran un gesto de amor y otros ven como una intromisión Superíndice 3N imperdonable, decide organizar un encuentro entre Eda y su madre. Una acción Superíndice 3N que sin duda alguna, estuvo motivada por el amor, pero que no fue exenta de controversia. ¡Boom! Aquí es el meollo del asunto. ¿Fue este acto un regalo bomba, una oportunidad para que Eda finalmente se reconciliara con su pasado y cerrara esa herida de la infancia? ¿O fue una traición Superíndice 3N familiar, una violación Superíndice 3N de la confianza de Eda y una intromisión Superíndice 3N en una decisión Superíndice 3N personal que solo le correspondía a ella? La respuesta, como suele ocurrir en la vida, no es sencilla y depende mucho de la perspectiva de cada uno. La reacción Superíndice 3N de Eda ante este encuentro organizado por Kerem es,
como era de esperar, una mezcla de emociones. Por un lado, siente curiosidad y la necesidad de confrontar a su madre, de entender por qué copyright la abandonó superíndice 3. Por otro lado, se siente traicionada por Kerem, siente que con diéresis copyright él no tenía derecho a tomar esa decisión superíndice 3 por ella, que debió superíndice 3 haber respetado su espacio y sus tiempos. Una reacción superíndice 3 comprensible, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de Eda y la delicadeza de la situación superíndice 3. La tensión superíndice 3 entre Eda y Kerem aumenta considerablemente a partir de este momento. Eda necesita tiempo para procesar sus sentimientos, para hablar con su madre y para decidir si quiere o no construir una relación superíndice 3 con ella. Kerem por su parte se siente culpable por haber actuado sin pensar en las consecuencias y por haber herido a la mujer que ama. Un sentimiento que lo atormenta y lo impulsa a buscar una solución superíndice 3 para enmendar su error. Este conflicto nos plantea una pregunta muy interesante: ¿hasta qué copyright punto es lucito involucrarse en el pasado de nuestra pareja? ¿Du superíndice 3 de esto, la lunea entre el apoyo y la intromisión superíndice 3? Creo que no hay una respuesta fácil y que cada pareja debe encontrar su propio equilibrio. En el caso de Eda y Kerem, este incidente sirve como catalizador para que ambos aprendan a comunicarse mejor, a respetar los límites del otro y a construir una relación superíndice 3 su superíndice 3 lida y basada en la confianza. Un aprendizaje doloroso pero necesario para fortalecer su amor. Pero Senkalkapimi no es la única serie turca donde vemos este tipo de dinámicas complejas entre los protagonistas y sus familias. Podemos encontrar ejemplos similares en muchas otras producciones. La televisión superíndice 3 turca, conocida por sus dramas intensos y sus personajes en traumas menos hables, nos ha regalado innumerables historias donde las relaciones familiares juegan un papel fundamental. Pensemos por ejemplo en Erken Zikuay. En esta serie la relación superíndice 3 entre Can Yaman, el foto superíndice 3 grafo aventurero, y la familia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un constante tira y afloja. La madre de Sanem, Mepkibe, es una mujer tradicional y protectora que al principio desconfía de Can y de su estilo de vida bohemio. Los constantes intentos de Can por ganarse su aprobación superíndice 3 a veces torpes y desastrosos, generan situaciones muy divertidas, pero también copyright en momentos de tensión superíndice 3 y conflicto. Mepkibe con sus consejos y sus intervenciones, a menudo bien intencionadas pero a veces entrometidas, juega un papel fundamental en la evolución superíndice 3 de la relación superíndice 3 entre Can y Sanem. Una relación superíndice 3 que a pesar de las diferencias culturales y generacionales, logra florecer gracias al amor y al respeto mutuo. Otro ejemplo interesante lo encontramos en Kara Sevda. En esta serie la diferencia de clases sociales entre Kemal, interpretado por Burak Uzuparra Foybit, y Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, complica enormemente su relación superíndice 3 con las familias de ambos. La familia de Nihan, rica y poderosa, desaprueba la relación superíndice 3 de su hija con Kemal, un chico de clase trabajadora. La madre de Nihan especialmente se opone con todas sus fuerzas a este amor, utilizando todo su poder e influencia para separarlos. En este caso, la figura materna no es un apoyo, sino un obstáculo constante que dificulta la felicidad de los protagonistas. Una historia trágica que nos muestra el lado oscuro de las ambiciones familiares y las presiones sociales. Volviendo a Senkalkapimi, es importante destacar que la relación superíndice 3 de Eda con su madre no se resuelve de la noche a la más menos sana. Es un proceso largo y complicado, lleno de altibajos y de emociones encontradas. Eda necesita tiempo para perdonar a su madre, para entender sus razones y para decidir si quiere o no darle una segunda oportunidad. Kerem, por su parte, aprende a respetar los tiempos de Eda y a apoyarla incondicionalmente en este proceso. Un ejemplo de madurez y de compromiso que nos enseña más o menos a que el amor verdadero implica aceptar al otro con sus virtudes y sus defectos. La aparición superíndice 3 de Melda en la vida de Eda también copyright tiene un impacto en la relación superíndice 3 de Eda con su tía Ayfer. Ayfer, que ha criado a Eda como si fuera su propia hija, se siente amenazada por la presencia de Melda y teme perder el amor y la atención superíndice 3 de Eda. Esta situación superíndice 3 genera tensiones y conflictos entre las dos mujeres, pero también copyright les permite reafirmar su amor y su compromiso mutuo. Un recordatorio de que la familia no siempre es cuestión superíndice 3 de sangre,
sino de amor y de apoyo incondicional. En definitiva, el regalo bomba o la traición superíndice 3N familiar de Kerem es un punto de inflexión superíndice 3N en la historia de Sencalcapimi. Este incidente nos muestra la complejidad de las relaciones familiares, la importancia del perdu superíndice 3N y la necesidad de respetar los límites de los demu. Ese también copyright N nos recuerda que el amor verdadero implica apoyar a nuestra pareja en los momentos difíciles y ayudarla a sanar sus heridas del pasado. Un mensaje poderoso que resuena en el corazón superíndice 3N de todos los que hemos amado y sufrido. Y es que al final del dúa, las series turcas nos muestran que las relaciones familiares son un elemento fundamental en la vida de las personas. Ya sean relaciones conflictivas o relaciones de apoyo, las familias influyen en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en nuestra manera de ver el mundo. Por eso es tan importante aprender a comunicarnos con nuestros seres queridos, a perdonar sus errores y a construir relaciones su superíndice 3 lidas y basadas en el amor y el respeto. Una lección superíndice 3N valiosa que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Espero que este análisis les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares en las series turcas. Recuerden que Sencalcapimi es solo un ejemplo, pero podemos encontrar situaciones similares en muchas otras producciones. La televisión superíndice 3N turca nos ofrece un espejo donde podemos vernos reflejados y aprender de las experiencias de los personajes. Llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el papel de las figuras maternas y los momentos de crisis en las series turcas. Hemos visto cómo un regalo puede convertirse en una traición superíndice 3N, dependiendo de la perspectiva y de la sensibilidad de cada personaje. Un claro ejemplo de que las intenciones no siempre son suficientes y de que es fundamental tener en cuenta los sentimientos de los demu ps. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre el acto de Kerem? ¿Fue un gesto de amor o una intromisión superíndice 3N imperdonable? ¿Creen que Eda tenía derecho a sentirse traicionada? ¿Qué copyright otras series turcas conocen donde se presenten dinámicas familiares similares? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatirlos juntos. Su participación superíndice 3N es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que sea de su interu copyright S. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que es tu copyright N atentos. Muchísimas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Adiós superíndice 3S. Recuerden que este es su espacio para compartir su pasión superíndice 3N por las series turcas y para disfrutar de análisis profundos y entretenidos. Nos vemos pronto.